Muy buenas noches a todos. Damos comienzo a los webinars de la Sociedad Chilena de Cardiología. Mi nombre es Marcelo Yancalqueo, cardiólogo adulto, cardiólogo clínico, presidente del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología y jefe de la unidad coronaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Como primera webinar del departamento es un honor partir este año, en 2022, con las webinars. Tenemos muchas tareas que hacer en el Departamento de Insuficiencia Cardíaca. Yo hoy día vamos a partir con el primer webinar, que es de la guía de la práctica clínica. Y para eso nos acompañan distinguidos cardiólogos y voy a empezar a presentar a el médico más importante que tiene la Sociedad de Cardiología, que es nuestra presentadora, Francesca. Pero para empezar, les quiero presentar al doctor Jong-Soo Lim. Él es cardiólogo adulto, experto en insuficiencia cardíaca y trasplante, formado en Toronto, Canadá, miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la SOCHICAR, y trabaja en el Centro de Trasplante de Clínica Santa María, Instituto Nacional del Tórax. La siguiente, por favor. Nos acompaña también el doctor Ricardo Larrea, cardiólogo adulto, máster en insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, profesor titular de Medicina de la Universidad de los Andes, miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la SOCHICAR, miembro del directorio de SOCHICAR en el periodo 2022-2023 y representante de la SOCHICAR ante la Sociedad Médica de Santiago, y se desempeña en la Clínica Dávila. La siguiente, por favor. Nos acompaña también el doctor Roberto Concepción, cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, miembro del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología, miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la SOCHICAR, secretario general del Congreso Chileno de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de este año, y se desempeña laboralmente en el Hospital Gilpreca y Clínica Las Condes. Y nos acompaña también Francesca, muchas gracias Francesca Crovetto, es becada de Cardiología del Hospital Salvador, socia adherente a información de la Sociedad Chilena de Cardiología, y que estará a cargo de presentar un caso de insuficiencia cardíaca. Y antes que nada, dar la bienvenida a todos los asistentes. Tenemos ya 200 participantes y creciendo el número rápidamente, y agradecido antes que nada de su participación. El tema hoy día es de la guía de la práctica clínica. Vamos a ver dos casos clínicos ya de fisiopatología diferente, y la idea es dar el puntapié inicial de las actividades de la SOCHICAR y del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la SOCHICAR, con dos casos, y después durante el año iremos realizando otras actividades para profundizar en cada uno de los temas que tienen relación con la insuficiencia cardíaca. Francesca, te voy a pedir que nos presente el primer caso para iniciar la discusión. Ok, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Esta es la última diapositiva. Perdón. Ahí sí. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Un gusto poder participar en esta reunión de la SOCHICAR. No sabía muy bien cómo presentarme porque la beca la terminé, por lo menos el periodo de formación lo terminé el viernes, así que me presenté como postbecada, falta el examen. Los invito a que vayan viendo la presentación y ojalá si quieren hacer preguntas nos escriban por el chat y veremos lo que podemos contestarles. Entonces, el caso clínico que les vamos a presentar se trata de un hombre de 41 años. Como antecedentes mórbidos solamente te contamos con el antecedente de sobrepeso. Antecedentes familiares, tiene un padre que era hipertenso y que falleció de un infarto, pero ya adulto mayor. Como antecedentes quirúrgicos no tiene alergias, y como hábitos hay una cosa muy importante, que eres un bebedor de cerveza
consume más o menos 1 litro de cerveza diaria desde los 17 años y llega a consumir hasta 5 litros los fines de semana. Drogas no consume tabaco, tiene sus 3 dosis de la vacuna de COVID y es un trabajador activo de la construcción. El cuadro clínico de este paciente se caracteriza por unos 6 meses de evolución en que presenta disnea progresiva hacerse de mínimos esfuerzos, edema a extremidades inferiores, ortopnea, disnea paroxística nocturna y nicturia. 2 semanas previa a la consulta, el paciente tiene mayor deterioro de su capacidad funcional, la capacidad funcional 4, y mayor edema a extremidades inferiores, por lo que decide consultar en forma ambulatoria. El médico que lo ve decide hospitalizarlo para complementar el estudio. El paciente ingresa con una presión de 118/73, con 104 de frecuencia cardíaca, saturando 98 con FiO2 ambiental. Está tibio, bien perfundido, las yugulares se ven ingurgitadas, tiene un ritmo regular que no se describen soplos, no se describen signos de congestión pulmonar, y tiene un importante edema de extremidades inferiores, 3 cruces, digamos, bilateral. Entonces se inician los estudios complementarios. Y el primer estudio complementario que se hace es el electrocardiograma, que llegando un paciente, sobre todo con esta clínica, lo primero que deseamos hacer sería tener una imagen, un electrocardiograma. Y vemos un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, que está aproximadamente a unos 85 latidos por minuto, con un PR que está en 230 y con una conducción intraventricular que está prolongada con imagen de bloqueo de rama izquierda. Se le realiza también una radiografía, y como podemos ver, tiene cardiomegalia, extensas del ventrículo izquierdo, los hilios están congestivos y tiene redistribución de flujo hacia los ápices. Dentro de los laboratorios generales, miren, a destacar, no tiene anemia, como se pueden fijar, las plaquetas están ok, la función renal levemente deteriorada con una CREA de 1,39, sin alteración de los electrolitos, buena función tiroidea, pruebas hepáticas prácticamente dentro de rangos normales, un poquito elevadas las fosfatasas alcalinas, pero es muy leve. El perfil lipídico, un colesterol 207, triglicéridos 120, el LDL en 70, una glicemia 92, un ácido úrico en 7,2 y un examen de orina que le toman también, que no está inflamatorio y no tiene proteinuria. Paremos ahí. Perfecto. Vuelva a la diapositiva anterior. Doctor Concepción, ¿qué le parece el caso clínico y los exámenes que tenemos hasta el momento? ¿A qué te orienta? ¿Le hubieras pedido algo más después de estos exámenes iniciales? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que es un hombre relativamente joven, con no tantos factores de riesgo, que se presenta con insuficiencia cardíaca, al menos clínica, y los exámenes, o sea, el examen clínico apunta hacia ese diagnóstico. Además que estamos en una webinar de insuficiencia cardíaca, así que lo más probable es que este enfermo tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, básicamente por los exámenes que mostró la doctora. No tiene tantos factores de riesgo cardiovascular como uno podría pensar ya en una etiología, quizás probablemente inclinarse un poco a lo no isquémico. Y en el approach inicial yo creo que está bien. Estos pacientes hay que hacerle exámenes habituales, además del examen físico, obviamente, y uno tratar de comprobar un poco la presencia de signos de falla cardíaca, sobre todo signos de mal pronóstico que hagan pensar en una rápida evolución hacia la gravedad y la hospitalización. Y luego partir con los exámenes habituales, que son los más básicos. Probablemente no haya que partir con exámenes tan sofisticados y, como bien dijo la doctora, una radiografía de tórax y un electrocardiograma rápidamente coloca al médico en una posición ya de ventaja para enfrentar al enfermo. Y evidentemente el electrocardiograma no es normal, tiene un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, que aunque es un hallazgo que puede ser bastante común en población abierta, en pacientes que uno está sospechando insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es algo que no es menor. Y lo otro es la radiografía de tórax, un examen que es bastante adecuado y bastante fácil de hacer y que también orienta aún más hacia este diagnóstico. Así que yo creo que el approach inicial está bien, el antecedente y el examen clínico y los exámenes habituales. Y luego los exámenes de laboratorio en general son los exámenes habituales
que enfrentamos con estos enfermos. Ya también ese es un mensaje importante. Probablemente no hay que desesperarse en hacer muchos exámenes, digamos, que nos desorienten muchas veces, y sí partir con los exámenes habituales, que por lo demás es lo que está en las guías clínicas, tanto norteamericana, europea, incluso en la guía chilena de insuficiencia cardíaca, como es el hemograma, la función renal, la función tiroidea, etcétera. Así que yo creo que está bien enfrentado de un inicio digamos, el apronte general en este enfermo. Doctor Lim, ¿hay algún hallazgo clínico o en el examen físico que te permita, sin tener otro examen, si la fracción de eyección está baja o está preservada? ¿Tenemos algún elemento que nos pueda orientar, que no necesariamente está siempre, pero cuando está nos puede ayudar? Hay datos demográficos que nos pueden ayudar a orientar si esto puede tratarse de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. Si es que el paciente se confirma que tiene insuficiencia cardíaca, lo que pareciera que sí, el hecho de que sea un varón de mediana edad, o más bien dicho joven, orienta que lo que más por probabilidades orienta más a la posibilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Otros parámetros como el hecho de que el paciente tenga mucha alteración electrocardiográfica con signos de falla derecha y disnea progresiva a lo largo de 6 meses también orienta más bien a una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, obviamente, interesaría más datos clínicos, que probablemente se va a tocar acá, y de exámenes, para finalmente, del punto de vista operativo, saber de qué se trata, como es el ecocardiograma, el nivel de alza de los péptidos natriuréticos también puede orientar a qué tipo de insuficiencia cardíaca se trata. Y perdón, y obviamente el hecho que en los exámenes se haya mostrado cardiomegalia especial a expensas del ventrículo izquierdo, eso también hace pensar de que muy probablemente se trate de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ok. Fran, volvamos a la anterior. Doctor Larrea, aquí en el chat tenemos 261 conectados, ¿ya? Hicieron comentario que parece que la hemoglobina está un poco alta, 17.9. Y lo otro, que si bien las alteraciones hepáticas son discretas, ¿a qué podemos achacar todo eso? ¿Se te ocurre algo? ¿Piensas en algo? La principal alteración hepática de la insuficiencia cardíaca es congestiva. Por lo tanto, uno tiene que pensar que probablemente en el contexto de edema, de un poco de ascitis, de falla ventricular derecha, hay congestión visceral, que generalmente suele verse en las pruebas hepáticas. Así que el primer concepto, creo que en vez de tener una enfermedad hepática primaria, lo más probable es que esté congestivo el hígado. Con respecto a la hemoglobina, llama la atención porque no es lo habitual de la insuficiencia cardíaca que los pacientes estén con tanta sangre. Por lo tanto, yo pensaría que existe algún otro factor que le está provocando esto al paciente. Habría que buscar otra razón para que pueda tener eso, que es la falla cardíaca, pero evidentemente hay que ponerle atención porque hay algunas enfermedades muy raras que cursan con aumento de la hemoglobina y que producen insuficiencia cardíaca. Ricardo, ¿y qué te parece que siendo un paciente joven tenga una creatinina 1.39? Sería como mucha mala suerte que coexistieran dos enfermedades crónicas al mismo tiempo. Siempre uno puede hacer eso, pero lo más probable es que el hombre esté con una insuficiencia renal prerrenal por bajo gasto. Ese sería mi primer acercamiento a ese planteamiento. Ok. Y Ricardo, en tu experiencia, ¿hay algún elemento clínico, aparte de lo que se haya nombrado, sobre todo el examen físico, que te oriente a que puede haber una disfunción sistólica sospechada clínicamente? No, yo creo que, aparte de lo que dijo Johnson,
no hay mucho. Cuando los fenotipos se extreman, es bastante más fuerte la sospecha, pero es por un ambiente. Mucha comorbilidad, mayor edad, mujer, o versus jóvenes, más bien hombres, mediana edad, sin factores de riesgo, claro. Pero al medio, la mayor parte de nuestros pacientes suelen tener algunas comorbilidades. Entonces, yo creo que ahí puede perfectamente ser difícil, solo con el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, apostar, ¿eh? Yo creo que uno se lleva siempre sorpresas con eso. Ok. Continuemos, Fran, porque Vamos. la pregunta siguiente, el doctor Lim ya lo insinuó. ¿Qué más estudios necesitamos en este paciente que da la impresión de que clínicamente pareciese tener un síndrome de insuficiencia cardíaca, pero sabemos que estos síndromes congestivos no solo la insuficiencia cardíaca es la causa? ¿Qué le pedirías tú a este paciente, doctor Lim? Primero, obviamente, cuando está disponible, y eso es muy importante tenerlo en claro, cuando hay disponibilidad de péptidos natriuréticos, obviamente yo pediría los péptidos natriuréticos. No solamente ayudan para diagnosticar o especialmente para descartar un origen cardiogénico de la arritmia, pero no solamente eso, sino que especialmente en pacientes que son ingresados por insuficiencia cardíaca descompensados, como pareciera ser el caso, también nos pueden ayudar para darle un valor pronóstico. Tomando los péptidos natriuréticos de ingreso y a la salida de la hospitalización, nos puede no solamente ayudar a predecir de cómo va nuestro manejo el paciente, sino que también probablemente aquellos pacientes que egresan con péptidos natriuréticos muy elevados o que no han bajado lo suficiente, también nos van a ayudar a tenerlo qué tan cercano o qué tan cercano va a ser los controles médicos posteriores a ello. Así que cuando haya disponibilidad de péptidos natriuréticos, yo creo que siempre es importante tenerlo en mano. Y lo segundo, para poder categorizar desde el punto de vista operativo, qué tipo de insuficiencia cardíaca se trata, obviamente vamos a requerir un ecocardiograma. Ok. Y sí. Adelante, Johnson. Sí, y el ecocardiograma obviamente no solamente nos puede dar la confirmación del diagnóstico, qué fenotipo de insuficiencia cardíaca se trata, pero también es importante tener en cuenta que el ecocardiograma puede darnos mayor información acerca de otros fenómenos, obviamente la fracción de eyección, pero también puede orientarnos a la presencia de hipertensión pulmonar, concomitancia de falla derecha, que pareciera ser el caso, porque también cuando ocurren esas cosas, cuando hay presencia de falla derecha, hipertensión pulmonar, también podemos evaluar la cronicidad del cuadro, la dilatación de cavidades derechas, como si hay valvulopatía concomitante, trastorno de motilidad segmentaria para evaluar la posibilidad de un origen que sugiera un origen isquémico, y obviamente también las dimensiones de las cavidades. Así que es un examen que obviamente en este paciente yo creo que no debería faltar. Okay. Doctor Concepción, el ecocardiograma, el doctor Lim nos acaba de comentar de que nos permite clasificar su fenotipo fisiopatológico. ¿La ecografía nos puede dar el diagnóstico definitivo de la causa de la falla cardíaca? Siempre Yo creo que la ecocardiografía, que dicho sea de paso, probablemente en nuestro medio, en Latinoamérica, como veo que hay varios conectados de otras latitudes, digamos, es el examen de mayor rendimiento en estos pacientes, porque si bien es cierto el ProBNP induce un poco al diagnóstico, también puede inducir a veces un poco a error, de manera que si uno tiene un ecocardiograma disponible, y hoy día está bastante disponible en el medio, es el examen de mayor relación digamos, de mayor beneficio en estos enfermos. Y da básicamente
no el diagnóstico etiológico, pero sí los incluye, como bien dijo el doctor Lin, en dos grandes fenotipos, en el fenotipo dilatado y con mala función, que es el típico miocardiopatía dilatada, ya sea isquémica o no isquémica, y el patrón que vamos a ver en el segundo caso probablemente, que es el patrón restrictivo con corazón no tan grande y con función ventricular más o menos normal, ¿no es cierto? Y con corazones más bien pequeños. Así que ahí rápidamente el eco nos induce esos fenotipos y luego de eso induce un poco a la característica, a la etiología de la enfermedad, especialmente cuando hay etiología de enfermedad valvular, que es la causa de insuficiencia cardíaca en estos corazones grandes que tienen insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, especialmente las valvulopatías aórticas de larga data, pues uno en el ecocardiograma, si bien es cierto el examen clínico ayuda muchísimo, pero a veces el examen clínico en estos pacientes, sobre todo obesos, congestivos, no es tan fácil. Y lo otro ya el doctor Lin habló. Y lo otro importante es algunos trastornos segmentarios de contractilidad que puede inducir un poco al pensamiento en que hay un componente isquémico en estos pacientes. Donde uno encuentra una cicatriz de infarto o un trastorno evidente segmentario, sobre todo bien localizado en algunos segmentos del ventrículo izquierdo, pues uno se orienta en ese sentido. Pero la verdad que es una etiología definida. Y en el otro fenotipo, que es el fenotipo más bien restrictivo, con corazones más bien chicos, pues bueno, ahí el patrón de infiltración, etcétera, también induce un poco a las características etiológicas. Así que yo pienso que el ecocardiograma es un examen de bastante buen rendimiento en este grupo de pacientes. Marcelo, tienes el micrófono apagado, Marcelo. Disculpen. Por tanto, tenemos el ProBNP ya como una ayuda en el diagnóstico y en el manejo, o en el descarte más frecuentemente, y una ecografía que nos puede permitir ciertos perfiles de anatomía cardíaca y de funcionalidad cardíaca, y a veces la etiología si es valvulopatía o uno encuentra una zona con motilidad, trastorno de motilidad segmentaria. Ricardo, ¿qué otros exámenes nos podrían servir ya para tratar de caracterizar mejor al paciente o incluso para encontrar la etiología? Cuando uno repasa las etiologías de la insuficiencia cardíaca y lo encasilla en fracción de eyección preservada o reducida, hay hilos que se pueden seguir con facilidad. Las miocardiopatías dilatadas que se ven en el eco como una dilatación de las 4 cámaras, como una falla ventricular simultánea, que tiene paredes más bien delgadas y que tiene una hipoquinesia difusa con trastornos de la conducción, orientan a miocardiopatías, aunque la cardiopatía isquémica siempre puede estar detrás cuando la obstrucción vascular coronaria es muy seria. Tenemos un paciente nosotros ahora que llegó con fracción de eyección baja, con insuficiencia cardíaca de 25%, con hipoquinesia difusa, lleno de factores de riesgo, y la coronografía nos dio, además de una lesión crítica del tronco, lesiones críticas ostiales de DA, de circunfleja y una oclusión proximal de la coronaria derecha. Entonces, evidentemente que esos niveles de isquemia, con lechos que no estaban tan buenos tampoco, hace disfuncionar al ventrículo izquierdo completo. Por lo tanto, hay veces en que uno tiene que avanzar hacia asegurar la perfusión miocárdica. Lo otro que tiene que ver es con la composición ventricular, ¿no es cierto? Herramientas como la resonancia magnética nuclear que nos dice, nos caracteriza un poco el tejido que tenemos debajo, también nos puede prestar una gran utilidad en ese sentido. Ok. En ese sentido, ya podemos caracterizar mejor al paciente, ya, y tenemos más herramientas para poder estudiar. Francesca, ¿cómo siguió su caso? Efectivamente, tal como estaban conversando, lo primero que se hizo fue hacer un ecocardiograma. Como ven en la imagen de la izquierda, es un 4 cámaras, donde se ve una dilatación importante vía auricular, mayor dilatación de la aurícula izquierda, y se ve un ventrículo izquierdo bien dilatado, con una función sistólica severamente deprimida, y sin hipertrofia de sus paredes. En la siguiente imagen les quise poner un paraesternal
porque, para que vieran en el fondo cómo se ve la insuficiencia mitral. Ya una insuficiencia mitral que es al menos moderada. Y también se ve que está aumentado el diámetro del ventrículo derecho. Ok. Esta es la imagen de la presión de arteria pulmonar. Y bueno, haciendo el cálculo por Simpson biplano, se dio una fracción de eyección de 15%, con un diámetro diastólico de 75 milímetros, con una hipoquinesia difusa, un ventrículo muy dilatado, con la aurícula izquierda severamente dilatada, lo que les comentaba, la insuficiencia mitral, que es al menos moderada. El ventrículo derecho se cuantificó como una dilatación moderada, tanto la aurícula como el ventrículo, y el cálculo de hipertensión pulmonar dio 48. No no había derrame pericárdico. Ok, gracias, Francesca. Roberto, ¿qué te parece este hallazgo? Sí, bueno, era un poco esperable, ¿no? Básicamente por los hallazgos, y más que por los hallazgos, por la radiografía de tórax, etcétera, que se trataba de una insuficiencia con fracción de eyección reducida. Quiero, antes de pasar ese tema, ver a alguien que puso en el chat el strain, porque es verdad que los parámetros que se han hablado aquí de ecocardiografía que inducen al diagnóstico de insuficiencia con fracción reducida, el strain, que para los que no están habituados a ver ecocardiografía, es el grado de deformación tisular de la fibra. La verdad que yo rara vez hago diagnóstico de insuficiencia cardíaca por strain. El strain tiene una relación directa en toxicidad inicial, por ejemplo, con antraciclina, y nosotros lo usamos en ese sentido, pero nunca hacer el diagnóstico solo basado en el strain. El strain va de la mano con el grado de función ventricular izquierda, sobre todo el grado de disfunción ventricular. Y si ya usted tiene ese ecocardiograma con disfunción severa del ventrículo izquierdo, el strain obviamente que le va a dar muy bajito. Así que el strain, esa técnica, está probablemente definida para hacer diagnóstico diferencial y especialmente en los grupos que uno está buscando una insuficiencia con fracción de eyección conservada y un daño inicial. En cuanto a los hallazgos que mostró la doctora, bueno, es bien evidente que tiene un ventrículo izquierdo bastante dilatado, difusamente hipocontráctil, con fracción de eyección reducida, y de varios signos de alarma, y que el médico tiene que empezar a poner atención, especialmente el grado de disfunción ventricular bastante severo, pero este paciente está virgen de tratamiento, entonces hay que tomarlo con pinza, y los ecocardiogramas en este setting hay que siempre repetirlos al alta o un tiempo después, porque uno se lleva sorpresa con estos ecos cuando uno lo trata con el tratamiento actual de insuficiencia. El segundo signo importante es que tiene insuficiencia mitral, fíjense ustedes que es central, con un anillo mitral dilatado, o sea, tiene insuficiencia mitral funcional, la válvula se ve más bien fina, o sea, esto no es una insuficiencia mitral de causa valvular pura, sino que es de causa funcional. Esta insuficiencia mitral depende del tamaño del ventrículo izquierdo, que está muy dilatado, y por ese mecanismo tiene insuficiencia mitral. Y lo tercero que llama la atención es que tiene cavidades derechas grandes. Cuando uno ve esta miocardiopatías con dilatación del ventrículo derecho y disfunción derecha, en general estos pacientes, el pronóstico es un poco peor que los pacientes que tienen ventrículo derecho normales. Tiene hipertensión pulmonar leve, pero también hay que tener cuidado con eso. Estos pacientes a veces estimar la presión arterial pulmonar solo por el ecocardiograma a veces puede ser un poco difícil por los flujos, tienen hipoflujo pulmonar transtricuspidio, por lo tanto esto es una aproximación. De todas maneras, los pacientes con falla cardíaca izquierda que están en una miocardiopatía, en general uno no ve hipertensión pulmonar tan severa, sobre todo si no tiene tanto tiempo de evolución. Y yo por lo menos no vi ningún trastorno segmentario, no vi infiltración, no vi trastornos valvulares, solamente la insuficiencia mitral esta que a mí me parece que es funcional. El doctor Larrea, ¿cómo le pondría este síndrome a usted? ¿Qué es lo que tiene hasta ahora? Hasta ahí, hasta lo que tenemos hasta ahora, esto parece una miocardiopatía dilatada. Okay. Creo que el tema de la hipertensión pulmonar es relevante, porque en las hipertensiones pulmonares secundarias a cardiopatías izquierdas, hipertensiones pulmonares tipo 2, uno espera que haya un tiempo de falla izquierda hasta que sobrecarga el derecho, y luego aparece la falla derecha,
En cambio, hay miocardiopatías que afectan simultáneamente los dos ventrículos y por lo tanto lo que tenemos nosotros es dilatación de las cámaras, insuficiencias funcionales, con hipertensiones que a veces no están tan hipertensos pulmonares. Yo creo que este enfermo parece tener una miocardiopatía dilatada y habría que ver cuáles son las posibles causas de una cosa así, independiente de que todavía falten algunos estudios que hacerle. Ok, doctor Lim, tenemos un paciente que parece que su historia es de insuficiencia cardíaca, tiene un examen físico que no pareciera haber demasiada congestión pulmonar, pero sí hay congestión sistémica. Tenemos una cardiomegalia evidente en la radiografía tórax, un bloqueo de rama izquierda y tenemos esta ecografía. ¿Podrá ser coronario este enfermo? ¿O definitivamente creemos que la probabilidad de ser coronario es baja? Bueno, tratando de juntar todos los datos y resumiendo el cuadro, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero que por otra parte esta descompensación tiene algunos caracteres de gravedad. Tiene signo al examen, tiene alteración de las pruebas hepáticas, tiene alteración de la función renal, así que primera cosa es que, y la presión sistólica, estando descompensado, la presión sistólica, si bien mantiene una buena perfusión, el hecho que tenga sistólica de 110, hay que ponerle cierto ojo a este paciente porque lo pone en una situación en la cual por compromiso los órganos blancos tiene algunos signos de gravedad de esta descompensación. Y segundo, el hecho que el ecocardiograma, como bien lo dijo Roberto, fracción de eyección de 15% es fracción de eyección muy reducida, pero también hay que tener en cuenta de que esto no quiere decir necesariamente que el paciente se vaya a quedar así, especialmente si estaba virgen al tratamiento. La fracción de eyección puede estar subestimada cuando el paciente ingresa descompensado, y yo sería además de la idea de, si es que el paciente no sufre una descompensación mayor, tratar de repetirle un ecocardiograma al menos 3 meses más de terapia médica más bien óptima. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué probabilidad crees tú que es de si es coronario o no? La probabilidad de ser coronario, yo creo que el paciente de 40 años sin factores de riesgo cardiovascular, yo creo que el riesgo coronario es bajo, sin embargo es varón sobre los 40 años. En estas situaciones límite en cuanto a la edad, uno puede optar para descartar la etiología coronaria de estos pacientes, realizar una coronariografía o incluso en pacientes de bajo riesgo o moderado riesgo se le puede practicar un angioTAC coronario con el fin de descartar una enfermedad coronaria epicárdica. Como es la realidad en muchos hospitales, especialmente hospitales públicos, para nosotros, si hubiera sido el hospital, es mucho más fácil para nosotros, desde el punto de vista operativo, realizar una coronariografía, especialmente si en búsqueda de alguna lesión de arterias mayores, epicárdicas, que pueden ser probablemente, que puede estar susceptible a alguna revascularización. Pero en este paciente que es limítrofe, si hay disponibilidad de los dos exámenes, se podría realizar cualquiera de los dos exámenes, ya sea angioTAC o coronariografía, pero como ocurre en la mayoría desde el punto de vista práctico, la coronariografía es más fácil de conseguir que una angioTAC coronario. Ok. Francesca, sigamos. ¿Qué hizo con su paciente? Entonces, ¿qué otros estudios necesitamos de lo que estamos conversando? Y se tomaron algunos exámenes complementarios. Las troponinas estaban en 89 con el valor de corte de 45. Se tomaron se tomó VIH, virus B y virus C, que estaban no reactivos. Se tomó Chagas, estuve buscando una etiología que estaba no reactivo. Y un NT-proBNP que estaba en 12.043 cuando el valor de corte en este laboratorio es menos de 100. Ok. Sigamos. Efectivamente, como decía el doctor Lim, muchas veces es más fácil, aunque sea un paciente de bajo riesgo, hacer una coronariografía, y fue lo que se hizo en este caso. En la primera imagen vemos una coronaria derecha, se fijan, de buen calibre, no se ven lesiones
angiográficamente significativas. En la segunda imagen, principalmente vamos a ver la de A, fíjense que tiene una de muy buen desarrollo, llega al ápex, lo rodea, tampoco tiene lesiones significativas. Y la arteria circunfleja de muy buen calibre y tampoco se evidencian lesiones angiográficamente significativas. La ventriculografía, que viene un poco a complementar ya lo que habíamos visto en el ecocardiograma, vemos la gran dilatación del ventrículo izquierdo con esta hipocinesia difusa. Y también, bueno, estimar una fracción de eyección que no es más del 20%. Ok, gracias, Francisca. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente con insuficiencia cardíaca, porque uno, no sé si pueden no compartir esto conmigo, pero si tiene un diámetro diastólico de 75, esto no empezó ayer, esto tiene mucho rato, y muchas veces uno va por el estudio teológico y lo otro buscando la causa de descompensación, que por lo menos hasta ahora, en el caso que nos presenta Francesca, no aparece. No hay una infección, el riñón está un poco tocado, el joven puede ser eso, que ha tomado antiinflamatorio, pero ¿cómo ven ustedes, digamos, la presencia de enfermedad tromboembólica venosa, el tromboembolismo pulmonar y la insuficiencia cardíaca? Ricardo, ¿cuál es tu experiencia en eso? ¿Lo ves frecuentemente, lo ves infrecuentemente, como causa de descompensación? La verdad es que no está dentro de las causas más frecuentes de descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. Probablemente sea una causa peligrosa y a la vez un poco quizás también subdiagnosticada, pero estamos más acostumbrados a que las principales causas de descompensación son las infecciones, la no adherencia correcta al tratamiento, las arritmias, la isquemia, las emergencias hipertensivas. Además que un tromboembolismo pulmonar produce una falla cardíaca derecha, más bien con una hipertensión pulmonar, que es a través de cómo se llega a los diagnósticos de tromboembolismo pulmonar crónico. El tromboembolismo pulmonar agudo produce un shock obstructivo, digamos, donde los pacientes tienen un cuadro un poco más rápido y un poco más violento. Y la hipertensión pulmonar crónica es el camino que uno ve cuando los émbolos son reiterados a lo largo del tiempo. Yo creo que siempre es una causa de descompensación, no creo que esté dentro de las más frecuentes de las que estamos acostumbrados a ver, puede que haya subdiagnóstico, pero no me parece que sea muy concordante con el cuadro clínico que aquí se está presentando. Ok, Francesca, sigamos. Ok. Efectivamente, a pesar de que no era la sospecha inicial, se realizó igual un angiotac de tórax y se descartó que hubiese un tromboembolismo pulmonar. Se recalcaba en el fondo que tenía una cardiomegalia importante. Ok. Y este es un paciente que recibimos desde el extrasistema, disculpen, en el instituto y se realizó una cardioresonancia. Como pueden ver, les puse dos imágenes donde se ve claramente la dilatación de ambos ventrículos. Si se fijan en la imagen de arriba, incluso se puede ver un trombo en el ventrículo derecho, en el ápex del ventrículo derecho, y la dilatación, acá vean cómo se desplaza hacia el bebé. En la resonancia se estima una fracción de eyección de un 8% por resonancia, que no es lo mismo que en ecocardiografía, con una marcada disincronía intraventricular, que ya sabíamos tenía un bloqueo de rama izquierda, se asoció a fibrosis intersticial, con un BD que estaba levemente dilatado, pero con severa disfunción sistólica, un trombo blando en el ápex del ventrículo derecho y una dilatación moderada de la aurícula izquierda. ¿Qué es lo que se concluye? Que las imágenes que tenemos de la resonancia son concordantes con una probable miocardiopatía dilatada adquirida, descartando porque no había real C tardío, no había, probablemente no es de etiología isquémica, ni aguda ni crónica, ni displasia arritmogénica al ventrículo derecho, ni enfermedades por depósito, ni infiltrativas. Tampoco habían áreas de fibrosis tan grandes que fueran como sustratos arritmogénicos, que fueran base en el fondo de que el paciente hiciera, por ejemplo, una tormenta eléctrica, podría ser. Okay, gracias, Francesca. Uh-huh. Muchachos, ¿cómo es la ecografía comparada con la resonancia o
el angiotac cardíaco, no pulmonar, para encontrar trombos intracavitarios? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Que el ecocardiograma es inferior para detectar trombos apicales del ventrículo izquierdo. Yo creo que eso tiene que ver con el nivel de resolución. La verdad es que hasta ahora nosotros siempre habíamos tomado decisiones con los trombos apicales por ecografía, pero yo tengo la sensación de que si usásemos resonancia magnética en cardiopatía isquémica, por ejemplo, con compromiso apical, encontraríamos un poco más de los que vemos al eco. No sé qué piensa Roberto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que la resonancia tiene mucho mayor capacidad desde el punto de vista imagenológico de detectar trombos que el ecocardiograma. Lo que sí estamos acostumbrados a la fracción de eyección medirla, que no es más que la diferencia entre los volúmenes, y la fracción de eyección es un número nomás. Y en ese sentido la resonancia a veces, para nosotros los cardiólogos lo miramos y la remiramos y nos parece exagerada la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo cuando lo comparamos con eco. Pero la verdad es que el gol estándar es la resonancia y yo creo que si tenemos disponibilidad de resonancia deberíamos hacerle especialmente a los pacientes no isquémicos, ¿ah? Porque nos ayuda muchísimo. Ahora, es un examen todavía caro en nuestro medio y que es complicado hacerlo, digamos, pero una vez si uno tuviese el recurso y la persona que lo sepa ver bien, porque esa es la otra, hacerle todos los pasos, digamos, las imágenes de perfusión con gadolínio, etcétera, este sería el examen bastante adecuado. A pesar de que hay un paper publicado hace como 2 años que dice que hacerle resonancia a todos versus seguir el manejo habitual no tiene diferencia en la mortalidad. Claro que no tiene diferencia en la mortalidad porque no es un examen que va a cambiar la mortalidad, pero sí ayuda en causar a los pacientes hacia un sentido terapéutico u otro. Okay. Doctor Lim, ¿estamos en presencia de una miocardiopatía alcohólica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de eso? Porque el antecedente anamnéstico es muy potente. Yo creo que también hay varias personas que han postulado la posibilidad de una miocardiopatía alcohólica y yo creo que es muy importante considerarla, más bien por el hecho de pronóstico y el manejo. Muchas veces el diagnóstico de miocardiopatía alcohólica se hace más bien en base a la historia. Se dice que la miocardiopatía alcohólica debe para ello la persona consumir más de 50 a 80 gramos de alcohol en forma diaria por al menos 6 meses. No sé cuánto será exactamente, no soy un conocedor del vino, pero o cerveza, pero 1 litro de vino al día, no sé cuántos gramos de alcohol serán. Pero segundo... Eso se lo puedo decir yo. Ah, muy bien. Yo se lo digo. Ajá, Ustedes, perdón, dale nomás, después les cuento el secreto. Pero es secreto, ¿ah? Hay 301 conectados, así que este va a ser un secreto. Ajá. De Chile no sale. Lo segundo es que la miocardiopatía dilatada idiopática, o sea, alcohólica, especialmente si la persona persiste consumiendo alcohol, tiene un pobre pronóstico. Hacen más arritmias y el hecho de que la persona siga consumiendo alcohol hace que en plazo de 2 años el paciente sigue consumiendo alcohol, tiene un pobre pronóstico. Se dice 30-50% o se mueren o requieren trasplante cuando una vez que dejan de consumir al cabo de un par de años. Así que viene lo tercero que es muy importante. Si el paciente consume alcohol y se sospecha la posibilidad de consumo de una etiología alcohólica, lo más importante es que deje de tomar. Eso hace pensar de que muchas veces el diagnóstico de miocardiopatía dilatada alcohólica tengamos que hacerlo en forma retrospectiva cuando el paciente deja de tomar y empieza a mejorar sustancialmente la función ventricular. Ok, y les voy a contar el secreto. Una cerveza habitual tiene 4 grados alcohólicos y su dosis habitual son 333 centímetros cúbicos. Le da más o menos 10 gramos por cada cerveza. El vino tiene 12 y la copa habitual son 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 100 centímetros cúbicos de vino
son 10 gramos de alcohol. Ustedes han visto que los bartenders tienen como unos dedales que son una medición de alcohol. Es porque en norma internacional cada trago, según su graduación alcohólica, tiene 10 gramos de alcohol. Entonces, este señor, si toma 1 litro diario, son 30 gramos de alcohol por todos los años que tiene desde muy joven. Esa es la medición. Ahora, eso no es como cuando alguien se prepara en su casa el licor, porque seguramente se tiene 15 o 20 gramos de alcohol la porción. Ok, entonces tenemos este paciente y tenemos que tratarlo. Francesca, tiene mucha información, el paciente está estudiado. ¿Cómo lo trató? Como le comentaba al principio, este fue un paciente que lo recibimos así desde el extrasistema, lo recibimos así en el instituto. Con una dosis de carvedilol pequeña, 3,125 cada 12, alopurinol, losartán 12,5 una vez al día, furosemida 40 miligramos cada 12, 25 de espironolactona, rivaroxaban, atorvastatina y omeprazol. Y acá al lado en este cuadro les puse los signos vitales con los que estaba y con los que se inició la terapia, para que en el fondo viéramos un poco qué podemos agregar, qué más podemos hacer. Ok, doctor Larrea, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Está en este momento con el concepto de insuficiencia cardíaca de la poquitoterapia, pero la tiene, pero es poquitoterapia. Cuando uno parte, uno tiene que asumir que están todos los ejes neuromorales enormemente activados y que son lo que está matando a este sujeto, y el objetivo es bloquearlos lo más posible para que dejen de hacer sus efectos, el simpático, el vasopresina, la aldosterona, el renina, todo. Por lo tanto, si no tenemos asegurada la presión arterial, yo creo que lo cauto es partir con dosis muy pequeñas hasta ver cómo responde el paciente. Yo creo que los pacientes hipertensos suelen ser bastante gratos porque uno puede partir con dosis más altas, pero cuando la hipertensión no está metida en este sistema y los pacientes son normotensos y empiezan a ser más bien hipotensos por bajo gasto, parece razonable partir con dosis muy pequeñas de los fármacos hasta asegurar la tolerancia. Ok, doctor Concepción, entonces, ¿cuál sería el concepto para iniciar la terapia de la insuficiencia cardíaca en un paciente como él de primer diagnóstico? ¿Cuál sería el concepto? Bueno, el concepto farmacológico, obviamente en este enfermo que se sospecha altamente de la probabilidad de alcoholismo, hay que suspender el hábito alcohólico, eso es fundamental. Y ya que estamos en este webinar, aclarar que el tratamiento de insuficiencia cardíaca tiene una parte que es no farmacológica, basal, etcétera, pero vamos a concentrarnos en los fármacos. Uno debería usar fármacos que realmente han mostrado beneficio en la morbimortalidad de los pacientes, especialmente los que inhiben, porque son los que han mostrado beneficio a largo plazo, los que inhiben el RG, renina, angiotensina, aldosterona, los betabloqueantes y los antialdosterónicos, especialmente la espironolactona. Y últimamente se ha agregado un cuarto grupo de medicamentos, que es estos medicamentos antidiabéticos, inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa, que por un mecanismo un poco misterioso, pero que es conocido ya, provocan beneficio en estos pacientes. Dicho eso, yo creo que lo primero que hay que hacer es optimizar la terapia y, como dice Ricardo, siempre con dosis pequeñas. Probablemente, antiguamente discutíamos si dábamos primero un betabloqueante y después reintroducíamos un IECA o al revés. En la práctica clínica lo hacemos simultáneo porque falta tiempo, el doctor no tiene tiempo para citar al paciente cada 2 o 3 días de control, por lo tanto uno parte generalmente simultáneo, como dice aquí, con un betabloqueante y o un IECA, eso es importante. Cualquiera de los dos yo creo que hay que partir y siempre tratar de partir, depende del perfil hemodinámico. En general los pacientes que tienen presión arterial, este paciente casi está hipertenso por esta condición, eso es algo que es importante. Este paciente con este grado de disfunción ventricular izquierda tan severa, esta presión sistólica para él es una hipertensión importante, por lo tanto no hay que tener susto a esta presión. Si el paciente está poco sintomático desde el punto de vista de ortostatismo, lo tolera bien y está bien perfundido, no hay que tener susto en darle carvedilol o bisoprolol. A mí en general me gusta más el carvedilol, tiene un efecto alfa importante, fue la droga que más
redujo la mortalidad en estos pacientes y las tasas de hospitalización. Ustedes acuérdense de aquellos estudios antiguos de Milton Packard. 3.25 por 2 está bien. Carvedilol se usa 2 veces al día. El bisoprolol uno reserva para pacientes que tienen un perfil hemodinámico de poco más de presión baja, especialmente si este paciente tuviera 85 o 90 sistólica. Bueno, uno preferiría quizás el bisoprolol. Y en tercer o cuarto grupo, no porque sean menores, sino porque nosotros, pues, al menos en Chile se usa menos el metoprolol, el toprol o como se llame, Betaloxoc. Nosotros lo usamos menos, pero también se puede usar. Y el nebivolol reservado para un grupo de pacientes más pequeños, especialmente ancianos. En segundo lugar, los bloqueadores del eje. Y aquí podemos entrar ya en una discusión más bien académica con el advenimiento de los inhibidores del eje angiotensina 2 y neprelipsina, que es el famoso sacubitril/valsartán, el Entresto. Si usted tiene disponible este medicamento y sacamos de la ecuación lo económico, uno debería, en un enfermo joven, especialmente este grupo de enfermos que es relativamente joven, con muy mala función sistólica del ventrículo izquierdo, partir con este grupo de medicamentos y lo dice la guía, especialmente la guía europea, porque el Entresto ha mostrado beneficios a largo plazo. O sea, las curvas se dividen en el estudio Paradigm y se siguen dividiendo en el tiempo. Pero la práctica nos dice otra cosa, porque el Entresto es caro, no está disponible en todos los lugares, entonces acudimos al antiguo IECA y yo, créanme, sigo usando el simple enalapril, 5 miligramos 2 veces al día, y con eso voy titulando. Ese yo creo que son dos pilares importantes. El tercer pilar es el uso del espironolactona, o sea, bloqueadores de los mineralocorticoides. Estos son medicamentos que ya llevan 25 años en la palestra y tienen un uso indicado en todas las clases funcionales, especialmente en este paciente yo usaría 25 miligramos al día. Lo tercero es no abusar de fármacos que no mejoran a estos pacientes, especialmente la furosemida. Si el paciente no está congestivo, ni clínicamente ni por exámenes, y usted ve que no tiene ingurgitación yugular, que no tiene patomegalia, que no tiene edemas, sálgase de la furosemida lo antes posible, porque la furosemida no mejora el pronóstico de los pacientes y es un mal necesario solo para el tratamiento habitual. Y el cuarto medicamento, que va a hablar de estos 4 fantásticos hoy día en el tratamiento de la disfunción sistólica, serían los inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa, que partieron como medicamentos antidiabético mejor en pacientes de riesgo cardiovascular y de riesgo de insuficiencia, pero hoy día al menos hay 2 trabajos grandes que han mostrado que este grupo de medicamentos dado en forma relativamente precoz, yo no diría en el primer momento de la insuficiencia cardíaca, sino que un poquito más tardío, mejoran el pronóstico. Son la empaglifosina especialmente y la dapaglifosina. Había una pregunta, yo diría que esos son las 4 bases del tratamiento hoy día. Y yo generalmente parto los 3 primeros en forma simultánea en baja dosis y lo voy titulando. Es importante titular, porque como dijo el doctor Lim, este ecocardiograma no es el ecocardiograma definitivo de este enfermo. Este enfermo, oh sorpresa, a veces uno lo sigue en el tiempo y la función ventricular mejora a niveles que uno puede optar por otros tratamientos, de manera que uno debe siempre partir con tratamiento farmacológico. En cuanto al rivaroxaban, ahí hay cierta controversia. En pacientes en insuficiencia con ritmo sinusal y sin trombo, sea cual fuere la función ventricular, no hay indicación de anticoagulante si está en ritmo sinusal. Aunque tenga 15% de fracción de eyección, no hay beneficio de eso. Pero este paciente demostramos que tiene un trombo apical. Por lo tanto, uno debería usar un anticoagulante, especialmente la indicación más precisa es anticoagulación formal, a pesar de que uno puede usar inhibidores directos, pero la anticoagulación formal probablemente siga en el primer lugar y el rivaroxaban o el dabigatran, lo que sea, en segundo lugar. Los otros medicamentos que ya hay acá probablemente, los sartán versus enalapril, yo prefiero IECA. La guía europea que acaba de salir el año pasado insiste en la primera acápite, pone inhibidores de neprelipsina, Entresto, digamos, o IECA, no pone el ARA2, porque acuérdense ustedes que el ARA2 solo, los beneficios en la mortalidad son limitados, no son tan evidentes como en los IECA. Ok. ¿Puedo decir Gracias. algo? Por supuesto. Oye, bueno, ya dijeron gran parte de los principios generales del inicio de la terapia por la falla cardíaca, pero quiero agregar algunos principios que es muy importante para compartirlo con el público. Que primero, lo importante es
Antes de iniciar la terapia médica, que todos sabemos la lista de los fármacos, es importante tener en cuenta que el paciente debe estar compensado y euvolémico. Yo creo que antes de empezar a iniciar todos los fármacos, hay que asegurarse que el paciente esté lo más euvolémico posible, porque uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes de que el paciente se siga deteriorando, especialmente en forma intrahospitalaria, es la persistencia de la congestión. Y la persistencia de la congestión también es uno de los determinantes más importantes de por qué los pacientes se compensan y se rehospitalizan en forma precoz. Así que antes de empezar a iniciar todos los fármacos, yo creo que es importante recalcar que el paciente debe estar fuera de inótropo, con una dosis ojalá estable de diuréticos y haber alcanzado la euvolemia lo más cercano a la euvolemia posible. Lo segundo es, lo importante es que las características, ¿cuáles son las características de los fármacos ideales para la insuficiencia cardíaca? No solamente que son capaces de reducir la morbimortalidad, calidad de vida y reducir las rehospitalizaciones que todos buscamos, sino que también son fármacos que tienen un efecto, son capaces de quebrar la curva de la sobrevida y la morbilidad en forma precoz. Por ejemplo, los SGLT2 empiezan ya a notarse la diferencia en cuanto a eventos a los 17 días. Los ARNI son capaces de empezar a diferenciar la sobrevida a los 30 días. Así que por eso es importante tratar de al mismo tiempo iniciar precozmente los fármacos. Y tercero, yo creo que es muy importante también tener en cuenta de que todos los pacientes que fueron hospitalizados, los pacientes deben ojalá irse de alta con los 4 fármacos que son considerados fundamentales. Y no solamente porque el paciente se sienta con un estímulo, que están muy abiertos a seguir las indicaciones que se le dan, sino que también porque todos estos fármacos, la mayoría de estos fármacos, la totalidad de estos fármacos que son importantes, se han visto que también hay una seguridad por iniciarlos y en forma intrahospitalaria previa al alta. Así que yo trataría no solamente de retrasar su indicación, sino que siempre y cuando sea posible, el paciente ojalá que se vaya de alta con la mayor cantidad de fármacos y las vías bloqueadas. Ok, gracias, doctor Lim. Francesca, ¿cómo progresó usted en la terapia en su paciente? ¿Cómo lo dio de alta? Bueno, lo que hicimos, tal como comentó el doctor Concepción, cambiamos el losartán por enalapril, toleraba bien la dosis de 10 miligramos cada 12, nuevamente les puse al lado, a mano derecha, los signos vitales, mantuvimos la espironolactona en 25, teníamos frecuencia cardíaca aceptable, así que aumentamos la dosis de beta bloqueo, lo subimos al doble, 6,25 cada 12. Clínicamente el paciente tenía mínima congestión, mínimo edema bimaliolar, así que bajamos la furosemia y agregamos empalifosina 10 miligramos al día y también nos vamos a ayudar con eso, con ese efecto diurético que tiene el fármaco. Lo otro que hicimos, que también es bien importante, es que para tratar un trombo intraventricular nosotros también pensamos que es mejor usar el tratamiento con TACO, iniciamos acenocumarol y suspendimos el rivaroxaban. Ok, Francesca. Veamos qué cosa sigue adelante, porque este es el manejo inicial del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección. Y las preguntas que nos vamos a responder durante el año son estas, esto no las vamos a responder ahora. ¿Esta terapia es suficiente para empezar? ¿Se puede titular la terapia hasta dónde? ¿Podemos cambiar la terapia por otro medicamento, el IECA por sacubitril/valsartán? ¿Cómo controlamos la evolución del paciente y cuándo indicamos la terapia eléctrica de la insuficiencia cardíaca? Eso va a quedar para el resto del año. Y por supuesto, como el doctor Lima acaba de comentar, esperemos que va a ser muy interesante, es cuál es el concepto de euvolemia y cuál es el concepto de la volemia, que eso lo vamos a ir desarrollando durante el año. Así que me parece, Francesca, que esta es la última, ¿cierto? Sí, es la última. Sí. Entonces, estas son las terapias que vamos a ir contestando durante el año, ¿de acuerdo? No las vamos a contestar ahora, porque el tiempo ha avanzado y tenemos que seguir con el siguiente caso. Gracias, Francesca. El doctor Larrea nos va a presentar un caso también corto con de otro perfil, ya para que discutamos la insuficiencia cardíaca con otro perfil
fisiopatológico. Muchas gracias, Francesca, de nuevo. De nada, gracias a usted. Adelante, Ricardo. ¿Se ve bien eso? Se ve muy bien y te cuento que hay 309 conectados. Me puede dar miedo escénico. Yo creo que debería darte. Adelante, Ricardo. Esta es una mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes, que tiene un cuadro de disnea de meses de evolución lentamente progresiva y lentamente llega a capacidad funcional 3 por la disnea, pero en los últimos meses, 3 semanas, ella nota más, un poco de edema que tenía en las piernas empezó a aumentar, también empezó a aumentar de peso y empezó a aumentar el volumen del abdomen. Consulta, tenía 78 kilos, 154 centímetros, un IMC de 33. La presión arterial que ustedes ven ahí, 150 de sistólica, estaba en ritmo regular al pulso, pero tenía claramente la yugular ingurgitada en 45 grados. Las bases pulmonares tenían una disminución notable del murmullo, y en el corazón el ritmo era regular. Había un segundo ruido aumentado en intensidad y un soplo sistólico en el foco tricuspideo, que es de 2 a 3 septos. Había sospecha de matidez abdominal y un severo edema de las piernas. Este es el electrocardiograma del caso clínico. El electrocardiograma puede dar mucha información y en insuficiencia cardíaca es muy raro que tengamos un electrocardiograma normal. A diferencia del caso anterior que tenía un trastorno de la conducción, este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal, tiene una conducción auriculoventricular normal y tiene depolarización ventricular por las vías normales. Por lo tanto, se pueden extraer aquí algunas conclusiones. Esta es la radiografía de tórax. Ya está con un catéter puesto, pero básicamente también da información. En el electrocardiograma habían signos de hipertrofia ventricular izquierda, con el clásico patrón de T invertida asimétrica en las derivaciones de pared lateral, que hablan de una sobrecarga de presión. Esos electros la dan muy pocos cuadros. Prácticamente las sobrecargas de presión no son más de 4. Así que esto acerca mucho rápidamente el diagnóstico. La estenosis aórtica, la hipertensión, la coartación y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva comparten electros parecidos y son relativamente excluibles o separables por otras cosas del examen físico y de la historia. Esta radiografía muestra una cardiomegalia y muestra un derrame pleural y muestra también crecimiento de las cavidades derechas. Y estos son algunos de los exámenes que tiene la paciente. Inmediatamente les pongo el NT-proBNP que está en más de 35.000. Esos son los valores de creatinina, de nitrógeno ureico, el sodio plasmático, el potasio, la hemoglobina, algo de la cinética del fierro, y otras de las pruebas que están ahí, un perfil bioquímico al respecto. Cuando quieras interrumpa esto, Marcelo. No, siga nomás, Ricardo. Este es el ecocardiograma. ¿Qué cosas tiene que buscar uno en un ecocardiograma cuando está pensando en insuficiencia cardíaca? Sobre todo con miras a separar dos grandes fenotipos, ¿no? Aquí, Ricardo, uno puede mirar, no sé si coincide Roberto y el doctor Lim, que uno ve aquí el corazón se contrae bien, ¿ya? Y parece, si hubiéramos encontrado el mismo cuadro clínico con un corazón dilatado y con una contracción pobre, una fracción de eyección baja, el diagnóstico salta a la vista. Pero realmente esta paciente tiene insuficiencia cardíaca, no será una falla renal aguda, porque tiene que tener 1.7, tiene además anemia, a lo mejor el cuadro no es insuficiencia cardíaca, tiene
un volumen extravascular y extracelular aumentado, pero a lo mejor no es insuficiencia cardíaca. ¿Cómo, el doctor Lim, nosotros nos enfrentamos a un paciente en que tiene este síndrome de hematoso y disnea y tiene una ecografía que a la primera mirada parece que se contrae bien? ¿Qué hacemos acá? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca? Yo creo que, bueno, si es que fuese una insuficiencia cardíaca sería con una fracción de eyección preservada, y eso ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para nosotros, realizar un diagnóstico adecuado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. A diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que el diagnóstico se hace un poquito más obvio cuando uno ve el ecocardiograma, pero en este caso el hecho de que esta paciente tenga fracción de eyección conservada o preservada lo hace mucho más difícil. Pero si nos atenemos a las guías clínicas y a la definición universal de insuficiencia cardíaca, este paciente cumple algunos criterios que lo hacen bastante plausible. Lo primero es una paciente que tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, o sea, que tiene un síndrome, así que tiene edema, tiene signos de retención hidrosalina y también tiene disnea. Lo segundo es que debe tener, ojalá, péptidos natriuréticos elevados, y francamente, aunque tenga falla renal, esos valores son totalmente inadecuados. Uno esperaría que una paciente, parece que era obesa, ¿no? Si fuese obesa no tendría niveles tan elevados, pero esta paciente tenía francamente niveles elevados de insuficiencia de péptidos natriuréticos. Y lo tercero, para completar el cuadro, es que tenga anomalía en el ecocardiograma estructurales que sean compatibles con una disfunción diastólica importante. Y ahí, bueno, yo no soy ecocardiografista, ahí me pueden ayudar Ricardo Larrea y Roberto, pero me parece que hay algunos trastornos del Gene. Me gustaría saber cómo estaba el Doppler en estos casos y ver si cumple o no los criterios de disfunción diastólica significativa. O sea, son 3 criterios: signos, síntomas, péptidos natriuréticos, y que haya evidencia estructural de daño y alteración del Gene. Ok, entonces da la impresión de que en una paciente con este síndrome edematoso, hacer el diagnóstico cuando la fracción de eyección aparece inicialmente normal es un poco más demandante. Roberto, en tu opinión, parece que necesitamos una información accesoria en la ecografía. En forma muy resumida, ¿cuál dirías que es la información accesoria que nosotros necesitamos? Sí, cuando uno ve estos pacientes que tienen clínica de insuficiencia cardíaca y péptido alto, etcétera, y ve este eco, si no tuviese un Doppler, uno diría hace 20 o 30 años atrás, este paciente no tiene esto, tiene otra cosa. Porque la verdad es que uno ve ese eco y prácticamente se ve con un poco de hipertrofia, aurícula un poco grande, pero la función está muy, muy normal, sistólica. Sin embargo, la función ventricular no solamente sistólica, así que uno tiene 2 o 3 elementos importantes para irse al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Uno es evidenciar que haya disfunción diastólica. Eso quiere decir que hay alteraciones en el llenado ventricular izquierdo al Doppler, ya sea uno de los patrones, probablemente Ricardo lo va a mostrar, pero un patrón típico de aumento exagerado de la presión de las venas pulmonares, y eso es categórico, y especialmente la relación del Doppler transmitral, su relación con el Doppler tisular tanto del anillo como del septum. Si eso tiene unos niveles para los que no hacen ecocardiografía, pero si hay un valor que va por encima, sobre todo esa relación está por encima de 15, eso casi le pone el timbre que al menos este paciente tiene alteración de la relajación ventricular izquierda, o sea, tiene disfunción diastólica. El segundo signo importante es que haya dilatación de las cavidades, especialmente las aurículas, la aurícula izquierda. Eso es un signo ecocardiográfico que uno tiene que tenerlo presente cuando va a plantear el diagnóstico de fracción de eyección preservada. Y lo tercero, estoy resumiendo mucho, hay muchos signos, pero es la presencia de aumento de la presión sistólica arteria pulmonar.
¿no es cierto?, como evidencia de aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo en forma exagerada, y entonces pues, y es uno en el ecocardiograma, especialmente en este caso que tiene ventana ecográfica adecuada, probablemente uno lo pueda ver, que haya hipertensión pulmonar. Esos tres signos pues ayudan un poco y enfocan el paciente, y de hecho son los signos ecocardiográficos que exigen hoy día los ensayos clínicos en pacientes con fracción de eyección preservada. Ok, Ricardo, cuéntame, ¿qué otro hallazgo tiene tu paciente en la ecografía? Y está claro que necesitamos información adicional en este tipo de pacientes. Sí. No quiere correr. Ahí está. Ahí están un poco las cosas que uno va a fijarse en un ecocardiograma como lo que estaba diciendo el doctor Concepción. Uno va a buscar la hipertrofia o el remodelado del ventrículo izquierdo, asegurar que la fracción de eyección está preservada, la dilatación de la aurícula izquierda, elementos que sugieran o que evidencian disfunción diastólica. Pero más allá del lado izquierdo, aparece el lado derecho, que suele ser consecuencia de este trastorno y que puede alterar la presentación del cuadro clínico y también el pronóstico: dilatación de las cavidades derechas, disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidea y la presencia de hipertensión pulmonar. Esta es clásicamente una falla secundaria a la falla izquierda, que ha repercutido sobre el lado derecho del corazón. Lo más complejo es que en la medida en que el cuadro es más precoz, los hallazgos también son menos, y por lo tanto cuesta mucho hacer el diagnóstico. Desde la señora hipertensa del consultorio que se cansa y uno dice que es por viejita y obesa, pero en realidad está rígida, hasta todas las gamas de repercusión estructural que hay sobre el corazón. Estos son los clásicos patrones de función diastólica. A grosso modo, el corazón tiene un periodo de expulsión, un periodo de relajación. Básicamente, en la fracción de eyección reducida el problema es sistólico, fuerza de contracción o cantidad de músculo, etc. Pero en la difusión diastólica el problema es la relajación o la elasticidad. Cuando tenemos alteraciones de la pared o estructurales o isquemias profundas, el corazón se relaja mal y eso se puede seguir a través de la velocidad a través de la que se llena el ventrículo con el flujo transmitral. En el primer caso, si ustedes ven aquí, no tengo lamentablemente un puntero, pero en la parte superior tenemos cómo se comporta el llenado mitral normal con una onda de llenado rápido que es más alta que la onda A, pero no es más alta que el doble. Tenemos después un patrón de llenado en la cual se invierte esta situación porque la relajación se retarda y la velocidad del llenado rápido disminuye, siendo superado por la velocidad que logra la contracción auricular, y se produce una inversión de estas relaciones. Cuando progresa aún más esta rigidez, esto tiende a pseudo-normalizarse para que en las etapas más avanzadas aparece un patrón ya muy rígido, muy restrictivo, donde tenemos un llenado rápido muy alto, de alta velocidad, muy rápido además, muy flaco, cae muy rápido, y con una contracción auricular muy pequeña que está por debajo del 50%. Entonces, uno puede afinar estos momentos, normal, relajación retardada, pseudo-normalización y restrictivo, a través de algunas maniobras de Valsalva que hacen variar en forma característica las ondas. También el flujo retrógrado de las venas pulmonares es una gran contribución para caracterizar mejor esta falla diastólica. Y nosotros le agregamos a esto actualmente el Doppler tisular del anillo mitral, con el cual nosotros obtenemos ondas que son, se llaman E y A primas porque se parecen a la forma que tienen los llenados mitrales. Y claro, experimentos o estudios hechos con capilar pulmonar
para buscar cuáles son los momentos en los cuales se eleva la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, llegaron a la conclusión que un cociente que divide la onda E del llenado mitral por la E', que es la tisular, era un excelente predictor de aumento de la presión de fin de diástole. Como decía el doctor Concepción, si esa relación E' tiene más de 15, en realidad es seguro que ese paciente está con insuficiencia cardíaca importante. Cosas técnicas, se hace un Doppler del anillo septal y otro del lateral, porque no tienen exactamente los mismos valores, la recomendación es promediarlos, pero y a esto le podemos agregar esto que está acá arriba, que es el reflujo tricuspídeo, donde la velocidad del reflujo se relaciona con la poscarga que está enfrentando el ventrículo derecho, y por lo tanto, mientras más alta es la velocidad, uno entiende que mayor es la resistencia en el territorio pulmonar, y así la velocidad del reflujo tricuspídeo, por ecuación de Bernoulli, se transforma en gradiente, y al sumarle la vena cava inferior, tenemos una estimación de la sistólica pulmonar. Yo creo que estos son elementos con los cuales uno avanza bastante hacia el diagnóstico de disfunción diastólica o de aumento de presiones de llenado. Gracias, Ricardo. Doctor Lim, ¿tiene insuficiencia cardíaca esta paciente? Bueno, yo creo que por lo menos pues, si se cumple la tríada de lo que habíamos conversado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, hasta ahora, lamentablemente, no hay un solo criterio para diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lamentablemente no lo hay. Y eso es lo que lo hace mucho más complejo el diagnóstico. Hay varios puntajes, uno europeo, el HFA-PAF, y el norteamericano, el H2-PEF, en el cual ingresando estos valores puede dar una estimación de la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo menos veo de que aquí sexo femenino, edad, hipertensión y diabetes y alteraciones del llenado, eso le hace cumplir 6 puntos del puntaje H2-PEF, y eso le da un rango moderado a alto de que la paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, así que aplicamos este score. Es moderadamente probable que esta paciente tenga insuficiencia cardíaca. El problema es que cuando uno aplica estos scores, como ocurre con todos los scores, la mayoría está cayendo en un área más o menos gris del diagnóstico. Y el gold standard para diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el cateterismo derecho. Así que, por lo menos tomando en cuenta los datos que tenemos, yo le diría que tiene una probabilidad moderada a alta de sufrir de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ok. Gracias, doctor Lim. O sea, lo que tenemos acá es un paciente con un síndrome clínico y, como hemos expresado previamente, el diagnóstico es francamente más demandante y todavía son zonas grises y los pacientes tienen frecuentemente mucha comorbilidad. Pero, doctor Concepción, ¿cómo lo tratamos? No vamos a hacer una apología de este momento de tratamiento, ya, solamente para orientarnos, ya. ¿Tenemos buen tratamiento para esto? Y bueno, la verdad que el gran problema de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada es ese, que una vez que la diagnosticamos, o al menos la sospechamos, nos quedamos un poco trabados en el tratamiento porque no hay evidencia de un tratamiento específico. Y eso es porque básicamente esta enfermedad no podemos pensar solo en el corazón como órgano y como el causal de la insuficiencia, sino que en general esto es una patología que involucra varios órganos, especialmente la vasculatura periférica, la función renal, función respiratoria. O sea, es un variopinto de situaciones donde probablemente no hay un medicamento que uno dé
y vaya a tener un beneficio específico. De manera que el primer mensaje es que estos pacientes hay que tratarlo de forma integral. Y yo siempre digo que los pacientes con falla cardíaca y fracción preservada, el médico más ideal para tratarlos es el geriatra o el médico internista más global, el médico general, el médico familiar, porque le puede atender las diversas patologías que acompañan a estos enfermos. Sería un error solamente ver el corazón aislado. Eso yo creo que es el primer mensaje. Segundo mensaje, hay que tratar de aliviar los síntomas, porque la verdad que eso es lo que ha mostrado beneficio. Y en ese sentido, los diuréticos han sido los fármacos que históricamente hemos usado, diuréticos ya sean de ASA, etcétera, y un acápite especial para medicamentos que tienen efecto diurético, pero tienen básicamente un efecto antifibrótico, que es la espironolactona o la eplerenona, pero especialmente la espironolactona. Hubo un estudio que, si ustedes se recuerdan, el estudio TopCat mostró cierto beneficio en algunas regiones del mundo, en otras no, de manera que si bien no está en las guías, es una indicación, todavía muchos grupos lo siguen usando. Lo tercero es tratarle la hipertensión arterial y las comorbilidades. Especialmente para tratar la hipertensión en estos pacientes es útil el uso de ARA2. Recuerden ustedes que el estudio CHARM, que fue un estudio hecho con candesartán, la rama de preservado tuvo una discreta tendencia al beneficio en estos pacientes. Y por último, en el último tiempo han surgido dos fármacos que yo creo que hay que tener en mente. Si bien es cierto, hay uno que mostró un beneficio específico y que es un inhibidor de la recaptación de sodio y glucosa, esto antidiabético. En pacientes con preservado uno debería tenerlo en cuenta, pero en el paciente que tiene fracción de eyección preservada, pero probablemente no tan preservada, esa fracción que está entre 50 y 55, porque el que está por encima de 60 de fracción de eyección es bastante difícil hacer un tratamiento adecuado. Y el otro fármaco que habría que tener en cuenta es el sacubitril/valsartán en mujeres en ese grupo PERI 50%. El estudio que se hizo al respecto mostró en ese subgrupo específico cierto beneficio. De hecho, la FDA hizo un acápite y lo aprobó para ese subgrupo de mujeres con fracción de eyección cercana a 50-55 o medianamente reducida o por ahí por 45-50. Así que yo diría que esas son las bases del tratamiento. El beta bloqueante tiene una indicación según indicación de guía por otras patologías. El nebivolol hay que tenerlo en cuenta porque el estudio senior mostró que en pacientes entre 40 y 45 de fracción de eyección hubo cierta mejoría en ese subgrupo pequeño, que si bien es cierto no es una definición. Si el problema aquí está en que la definición ha sido muy corrediza en fracción de eyección preservada. Y entonces, ¿qué es fracción de eyección preservada? Probablemente los que están entre 50 y 55. Y en ese sentido, ahí uno puede usar este medicamento. Anticálcico solo por si tiene una hipertensión sistólica como este enfermo, pero no tiene ninguna indicación. Y resumiendo, yo diría que uso de diurético, espironolactona y el tratamiento adecuado para su patología concomitante. Ricardo, ¿cómo la trataste esta paciente? ¿Cómo la estás tratando? Cuando uno piensa en estas cosas de rigidez ventricular y de disfunción diastólica, una de las cosas que sirve es intentar averiguar la etiología. Es sorprendente que existen innumerables causas de esto. Por ejemplo, la toxicidad por quimioterapia puede producir esto. Enfermedades de depósito como la amiloidosis pueden producir esto. La pericarditis constrictiva puede producir un fallo de relajación. Cualquier tipo de miocardiopatías y a otras cardiopatías heredofamiliares. Entonces, eso le va poniendo diferentes destinos de tratamiento y también diferentes respuestas a lo que nosotros vamos a hacer. Lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de aliviarle los síntomas al paciente. Y para eso hemos usado diuréticos, un poco de calcio antagonista. Cuando nosotros hablamos del manejo de comorbilidades, estamos tratando de disminuir un daño, pero la verdad es que ¿cómo se mejora la relajación? Yo no tengo eso muy claro. Lo que se hace con estos pacientes es lo que ya dijo el doctor Concepción. Si es diabético, llevarle la glucosilada bajo 6,5. Si es hipertenso, llevarle la sistólica a 110. Si es obeso, quitarle el peso, que no fume, que haga ejercicio.
todos los factores de las comorbilidades que pudieran afectarlo. Yo creo que el tratamiento sigue siendo básicamente sintomático, pero yo creo que la gran dificultad que yo le veo a esto, aparte de que tiene mucha etiología, es que además uno lo descubre en diferentes momentos de la repercusión estructural. Como ustedes imaginarán, si el remodelado es poco, la aurícula no está muy grande, esto no se produce de un día para otro, se produce lentamente. Entonces, mientras más precoces están los trastornos, más difícil es asegurar el diagnóstico, como decía Alim, y además enfrentamos poca respuesta terapéutica. Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la principal causa de disfunción diastólica o de falla cardíaca con fracción de eyección reservada? La hipertensión arterial, pero con lejos en el planeta. Por lo tanto, aquí yo creo que las estrategias preventivas son fundamentales para evitar esto. Y respecto al tratamiento, hacer una salvedad de cuáles pueden ser las causas y ahí diversificar un poco el recurso. Gracias, Ricardo. Tenemos 270 conectados, ya, y a pesar de que llevamos 1 hora, 1 hora 27 minutos. Marcelo, ¿puedo decir algo? Por supuesto, corto, Corto, sí. porque yo necesito 2 minutos. Sí, hay 3 minutos, yo necesito 2. Ajá. Mira, primero, también esto es un desafío en cuanto a manejo, porque hay que tener en cuenta que el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más probable que fallezca de muerte no cardiovascular, especialmente infecciones, especialmente neoplasias. Así que es por eso, en cierta manera, hay un cierto fracaso en cuanto a la terapia farmacológica. Y no es menor decir que el manejo de las comorbilidades es muy importante, porque manejando mejor la diabetes y la hipertensión podemos obtener resultados. Un examen que yo creo que no deberíamos dejar de olvidar, que es muy simple, pero que puede ayudarnos harto, es microalbuminuria de estos pacientes. La presencia de microalbuminuria, especialmente si es diabético, nos obliga a usar inhibidor de la enzima convertidora o ARA2, y también son pacientes que se benefician mucho con el uso de los SGLT2. Y tercero, las terapias nuevas que han aparecido para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienen utilidad, especialmente si se ha descartado algunas causas específicas, como enfermedad coronaria significativa, infiltración como amiloidosis. Una vez descartado eso, podría tener eventual rol en benéfico utilizando más rutinariamente estos nuevos fármacos que comentó Roberto. Gracias, Yusum. Vamos a dar por terminado esta sesión, ya vamos a completar los 90 minutos que fueron asignados. A modo de resumen, primera sesión del año del Departamento de Insuficiencia Cardíaca, primera sesión de la SOCHICAR este año. Tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es fácil de identificar y caracterizar, y tenemos un tratamiento muy bien conocido, y que estamos conociendo con el advenimiento de nuevas terapias. Y tenemos la otra insuficiencia cardíaca, que es la fracción de eyección preservada, que tenemos problemas de diagnóstico y problemas de tratamiento. Ya durante el año iremos continuando con sesiones del Departamento de Insuficiencia Cardíaca, tratando de poder darle algunas pistas y algunas novedades en cuanto al tratamiento de esas dos condiciones. Paso a despedirme, ya agradeciendo a los panelistas. Francesca, muchas gracias por tu caso, muy interesante. Te agradezco que como post-becada hayas presentado, digamos, tu caso. ¿Ya? Bienvenida ahora como socia titular. Ya, Gracias. doctor Lim, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y agradeciendo a SOCHICAR la oportunidad de que el Departamento de Insuficiencia Cardíaca continúe con su tarea de difusión y docencia. Muchas gracias a todos. Ya, que estén muy bien y muy buenas noches. Tenemos 240 conectados aún. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Muy bien. Gracias. Chao, Adiós. chao.